muy buenas noches. ¿Cómo le va a todos ustedes? Y todas las semanas, en la apertura del programa, hacemos un resumen de lo que ocurrió en los últimos 7 días. La primera parte, o el primer abordaje, es repudiamos nuevamente y ratificamos todo tipo de ataque bélico, ¿no? Recordemos la canción de León Gieco, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. No nos es indiferente la guerra bajo ningún concepto, y después vamos a ver algunas imágenes de todo esto que está generando. Y en el programa del día de hoy vamos a tener una entrevista con un psicólogo que ha estado varias veces en este programa, el licenciado Diego Quindimil, para que nos comente un poco el abordaje psicológico de una guerra, que tiene consecuencias previas, durante y después. Volviendo al escenario de la guerra, y nos estamos refiriendo obviamente a la crisis de Ucrania, también se metió en la grieta. En la grieta, y de alguna manera yo voy a decir exacerbado. ¿Y por qué digo exacerbado? Porque en la política nacional hay distintos escenarios. Vamos a la teoría de los 3 tercios. ¿Cómo fueron los gobiernos en la República Argentina? Hay un tercio que acompaña a los gobiernos, llamémoslo, populares. Hay otro tercio que tiene una cultura más conservadora. Y no agrego más aditamentos para que nadie se sienta ofendido. Puede ser conservadora y con distintas interpretaciones. Algunos lo llaman antipopulares, antiperonistas. Y la tercera parte de la población que tiene ese comportamiento en el voto oscilante. Y yo le quiero preguntar a los 2 tercios, o sea, oposición y gobierno, gobierno y oposición, ¿a quién le están hablando? Si le están hablando los propios. Y quiero agregar si los medios de comunicación también le están hablando los propios. Porque en el día de ayer, a medida que iba construyendo o leyendo el discurso del presidente de la Nación, no habían pasado 10 segundos y un sector del periodismo directamente ya tiraba datos. O sea, en un discurso yo puedo hacer una introducción, como hice ahora. Hablé del contexto internacional, fui a la República Argentina relacionado con el tema de Ucrania. Bueno, ¿por qué? Porque se metió la grieta en la apertura de las sesiones. Estoy con Ucrania y se fue la oposición, pero para mí error de las 2 partes, no para criticar uno solo. ¿No se pudo haber conversado? ¿No podemos estar en el recinto? ¿Ambos juegan a esta guerra? ¿Ambos juegan a hablarle a los propios y que se vayan los ajenos? Los medios de comunicación juegan que apenas se escribe un texto o narra un texto del presidente de la Nación, automáticamente están retrucando. Pues vuelvo a reiterar el concepto, en el tercer párrafo puedo estar completando esa introducción que hice. Entonces tenemos una política, o estamos viendo, somos sujetos pasivos de una política de comunicación donde directamente cada uno le habla a los propios. Veremos dentro de un año y medio, la gente realmente qué es lo que quiere recibir. Pero yo les paso un dato. ¿Saben qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los programas que más rating tienen? MasterChef, porque esa tercera parte de la población que está saturada de que le hablen a los propios, porque si te hablan todo el tiempo de lo que vos querés escuchar, obviamente, ¿para qué lo escuchás si está diciendo lo que yo quiero escuchar? Hay gente que se sostiene en ese concepto, en ese precepto y demás. Y tampoco quiero escuchar a los que critican al gobierno nacional, dicen los oficialistas. Tampoco quiero escuchar a los que critican al gobierno anterior, dicen quienes acompañan a la oposición. Y nos encontramos con este discurso. En este discurso se metió también la grieta de la guerra. La grieta de la guerra que realmente, y ahí sí volvemos a la primera parte de la apertura del programa, condenamos todo tipo de guerras y condenamos todo tipo de acción. Pero empecemos con las imágenes, y podemos ver las imágenes a nivel internacional. A ver, ¿qué imágenes tenemos de la guerra? Y yo me acerco a la pantalla. Realmente, reitero el concepto, solo le pido a Dios que esto no me sea indiferente, ¿no? Es un monstruo grande e influye en la gente. Bueno, acá tenemos, es terrible. Bueno,
Todo esto son las imágenes de lo que significa la guerra. Y esto lo vamos a hablar después con Diego Quindimí, ¿no? Los aspectos psicológicos. Más allá de las maniobras psicológicas y disuasivas de un gobierno u otro, ¿sí? Psicológicas que puede hacer Rusia, disuasivas que puede pretender Rusia, disuasivas que gobiernos dijeron te vamos a apoyar y apareció Volodymyr Zelensky y me dejaron solo, dijo. Y ahora le mandan armas. Pues si yo le mando armas de ultra tecnología que no está preparado a luchar, ¿qué tipo de ayuda es esa? Algunos que están, obviamente, dicen, ¿cómo lo empujaron a Volodymyr a provocar? Obviamente, con la crítica que representa un ataque. Y acá vamos a este tema. A ver, en este concepto, en este esquema, esto es Rusia, ¿no? Fue una captura de pantalla. Estas son todas las bases militares de la OTAN desde el año 1997. Los economistas, porque la guerra implica erogaciones, la guerra implica, a ver, Alemania tuvo una relación comercial con Rusia, pero Alemania le vende armas a Ucrania. Hay todo un negocio a través de las armas donde ni vos ni yo ganamos. Ganan los que están en el negocio de las armas. Otro tema que no se está abordando ahora. ¿En algún momento no pensás que podría haber reaccionado Rusia? Esa es la pregunta que me hago, condenando fuertemente lo que está haciendo Rusia. Por eso es, cuando hablamos de la grieta, no nos paremos en un lado, nos paramos en otro lado. Tratemos de ver desde el medio qué es lo que está pasando. Tratemos desde el medio qué es lo que está pasando en esta guerra, por qué se generó. Si estas son las bases militares de 1997, ¿por qué en el 2022 se produce este desastre? ¿Por qué? Bien, de esta manera comenzamos el programa del día de hoy. Señores, bueno, yo lo anuncié, estamos con el licenciado Diego Quindimí. Muchas gracias por venir al programa. Un placer, Gustavo, estar con vos como siempre, ¿no? Poder pensar juntos esta realidad que nos está tocando. Te propongo, mira, te voy a confesar algo. En la apertura estaba hablando, tenía preparado mucho material. Dije, no, lo voy a cortar una parte, después la completaré, pero lo voy a repensar contigo. Y yo lo vinculé con la grieta. ¿Y por qué te digo con la grieta? Si querés a nivel mundial, lo que sea. Que están los buenos y los malos, la película de los indios y los cowboys, los buenos y los malos. Y donde yo te puedo decir, bueno, veo inocentes por todos lados, veo malos por todos lados, y ya con esta sobresimplificación empecemos a trabajar de otra manera. Primero, aspectos psicológicos de una guerra. Arranqué diciendo que la guerra no me sea indiferente. Lo que le pido a Dios, y no me es indiferente, no sé si indiferente, y que no sea indiferente para nadie, pero indiferente para decir, los que atacan, y en todo caso, si hubo o no provocadores, que no es parte de la nota contigo. Pero a ver, ¿qué le produce psicológicamente a la gente, a la población, una guerra? Bien, los temas de la guerra, la psicología, son estudiados desde hace mucho tiempo, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ¿y qué le pasó a las personas o qué le pasa a las personas a partir de la guerra? Y hay un montón de investigaciones que dicen que el 15% de las personas tienen, digamos, trastornos fuertes psicológicos que puede incluir hasta intentos de suicidio. Bien. Quiero interrumpirte, seguís con la línea. Sí. Pero por una cuestión generacional, tengo mucha gente conocida por ser contemporáneo quienes estuvieron en Malvinas, una guerra que fue más breve me imagino, más breve que esta guerra, porque considero que esta guerra se va a prolongar, Dios quiera que no, pero considero que se va a prolongar, ¿sí? Y que se han suicidado. Justo tu comentario, o sea, gente que se consideró que no lo apoyó el gobierno, después vinieron los subsidios y demás, que estuvo en el campo de batalla y se suicidaron. Qué dato importante el que estás dando, ¿no? Sí, digamos, para nosotros, digamos, la guerra tiene mucho que ver con qué es lo que nos pasa a nosotros. Y está muy bien lo que vos decís, porque el primer recuerdo que nosotros tenemos de la guerra es Malvinas. Entonces es un modo también de empatizar con lo que le puede estar pasando ahora a los ciudadanos ucranianos o inclusive también a los ciudadanos rusos, porque, digamos, no hay mucha diferencia para algunos entre los rusos y los ucranianos en términos de que de un lado u otro de la frontera hay familiares, digamos, ¿no? Entonces, seguro. Claro, entonces, hay toda una lógica ahí
de no entendimiento. El otro 15%, digamos, ¿no? Es decir, tiene este comportamiento heroico. Entonces también lo estamos viendo en la pantalla de un montón de personas que, no sé, están tirando molotov. Bueno, no se sabe también mucho qué es lo que sucede ahí porque ya no sabemos, digamos, en qué imágenes creer, digamos, ¿no? Y eso también tiene que ver con la guerra psicológica. Y el 70% de la población es la que, digamos, tiene para afuera un comportamiento normal, ¿sí? Pero para adentro situaciones de mucha angustia, ansiedad, depresión, falta de sueño y algunos comportamientos también erráticos, digamos. No sé si te acordás vos en la pandemia que en el primer momento de la pandemia gran parte de la población argentina salió corriendo a los supermercados Sí. a abastecerse de papel higiénico, digamos, Sí. ¿no? Si vos decís, bueno, ¿qué tenía que ver el papel higiénico con el COVID, digamos, Sí. ¿no? Es decir, es cómico, pero a la vez es tragicómico porque se da ese tipo de comportamientos, ¿no? Es decir, como por ejemplo en Ucrania, esto de rápidamente ir a los cajeros automáticos a extraer el dinero, ¿no? Es decir, que el dinero, ¿para qué te podría llegar a servir en una situación de vida o muerte, ¿no? Bien, medios de comunicación y guerra psicológica. A ver, ¿vamos por ese lado? Bueno, hoy, digamos, la guerra, ¿no? En parte tiene que ver con la violencia, ¿no? Que, digamos, son los armamentos y la tecnología, pero, digamos, gran parte de la guerra es lo que se da a través de la comunicación, de la información, de Internet, de las redes sociales, y ahí también hay, digamos, todo un poderío que tiene la Rusia, digamos, respecto de lo que puede hacer con, digamos, los ciudadanos ucranianos también, ¿no? Y bueno, de hecho, las declaraciones de Putin tienen que ver con, digamos, bueno, eliminar al gobierno ucraniano, una llamada a la población, ¿no? Es decir, diciéndole que, digamos, que el gobierno ucraniano es nazi, digamos, ¿no? Es perverso, homosexual, digamos, ¿no? Acusándolo de un montón de situaciones, teniendo en cuenta de que también este es un mensaje que se da a la población para generar confusión, ¿no? Bien, entonces vamos a generar confusión. Sí. Bien, o sea, la gente está afectada psicológicamente, así afectada psicológicamente, buscar generar confusión. Sí. ¿Cómo sigue la película? Bueno, esto... Ahí estamos viendo imágenes de Sí. Volodymyr Putinsky, Sí. ¿no? Esto es un hecho que, digamos, así como fue la pandemia también, es un hecho disruptivo, es decir, viene a romper tu realidad cotidiana, ¿no? Y en esta ruptura de la realidad cotidiana, lo que sucede es que uno se vuelve a las situaciones más primitivas, ¿no? Entonces lo que tratás de garantizar primero son estas necesidades primarias, ¿no? Es decir, esto de, bueno, tener comida, de buscar un lugar seguro. Por eso gran parte de la población deja todo y se va. El problema es que se va a dónde, digamos, ¿no? Es decir, porque quedan atrapados en los autos y muchas veces uno queda atrapado afuera, pero la mayoría de las veces queda atrapado adentro de sí mismo, digamos. No hay lugar a donde huir, digamos, ¿no? Ya Claro. el mundo se convierte en un lugar peligroso. Y, digamos, esto irradia a toda la población, digamos, ¿no? Es decir, porque, digo, los ciudadanos del mundo hoy están afectados, ¿no? Es decir, nosotros mismos como argentinos Obvio. estamos afectados por esta situación. Y la población más delicada en este sentido son los niños, ¿no? ¿Ah, Es decir, sí? ¿cómo explicarles a los niños esta cuestión, ¿no? Estas imágenes que ven, estas imágenes que nosotros estamos viendo, imágenes de casas incendiadas, y los chicos tienen estas fantasías, ¿no? De que podría venir una guerra a la Argentina, a Brasil, a donde fuere, y estas imágenes lo que hacen es que estas fantasías se vuelvan realidad. Entonces ahí aparecen también temores, fobias, dificultades, angustias, regresiones. Qué tema, ¿no? Justo viendo las imágenes y demás, mira que la veo una y mil veces y no dejan de generarme tristeza, me imagino, ¿no? Y vos mencionaste algo. No quiero ser autorreferencial, pero una de mis hijas, sí, de 20 años, y obviamente profundamente conmovida con esto. Por eso digo, cómo impacta en las distintas generaciones. Ahora vamos a este tema, lo tenemos ahí, Volodymyr Putin, sí, Zelensky, dije Zelensky. Bien, pregunta que yo te hago. ¿Algún tipo de provocación generó Volodymyr para que decida en el 2022 atacar Kiev? ¿Sí? O atacar Ucrania y, bueno, Kiev como su capital. Y la consulta es, ¿la población
Cuando vos tenés en democracia, fue elegido democráticamente y demás, sabemos que el pasado de él era como artista, como comediante y demás, que esté encabezando la coordinación para una guerra o una defensa con Rusia. ¿Qué es lo que genera? O sea, si yo te digo de mi lado, uy, no tengo ninguna estratega, estoy perdido si fuera acá, ¿sí? Que el presidente sea alguien proveniente y de acuerdo con quién se asesora. ¿Qué es ese efecto que genera alguien que tiene poca experiencia en la política, que no tiene trayectoria en la política y que está enfrentando este desafío? Donde el mismo Volodymyr dijo, nos dejaron solos. Sí, yo creo que... Nos dejaron solos desde el punto de vista psicológico. Sí, sí. Che, ese es mi presidente, dice que nos dejaron solos. ¿Vos no tenías previsto que te iban a apoyar de otra manera? ¿Cómo me venís a decir esto? Me parece a mí que en este caso la asimetría, digamos, de poder, ¿no? Es tan amplia que por más que vos tengas una figura de liderazgo muy fuerte, estás peleando contra, digamos, Rusia, digamos, ¿no? Fue Argentina, Inglaterra y las Malvinas. Exactamente. Ese era el comentario en mi época. Exactamente. ¿Cómo se le ocurrió a ustedes? Los brasileños nos decían, ¿cómo se le ocurrió a ustedes salir a provocar a Gran Bretaña? Bueno, en ese sentido, también, digamos, en ese momento, digamos, ¿no? Lo que tenía que ver con la campaña de información y de comunicación hizo que, digamos, bueno, nosotros como población, la mayoría, digo, de la población, esté a favor de una guerra perdida, digamos, ¿no? Es decir, después fue cayendo toda esta careta, para decirlo de algún modo. Sí, ¿no? también la inoperancia militar. Absolutamente. Mandaban gente no especializada, hubo especializados, pero también mandaron mucha gente no especializada. O sea, mandaron lugares fríos en los cuchilleros correntinos. O sea, realmente una desproporción. Digamos suficiente pudieron hacer con la poca preparación que tuvieron y por eso son nuestros héroes de Malvinas. Sí, ¿no? En este caso, lo que se da es, digo, por un lado esta desprotección, que vos muy bien comentás, y por otro lado también está ubicado, ¿no? el mal en una figura que es la de Putin, digamos, ¿no? Es decir, que tiene, digamos, todos los números para ser ubicado en ese lugar. En la figura del mal. Claro, por ejemplo, en la pandemia vos no sabés dónde ubicar el mal, digamos, ¿no? En este sentido, la posibilidad de ubicar el mal en un lugar, digamos, ¿no? Es decir, te favorece poder entender qué te está pasando y poder, a partir de ahí, generar acciones psicológicas para, bueno, estar ubicando el mal en un lugar claro. Bien, ubico el mal en Putin. Ahora, la pregunta que yo hago es la siguiente. ¿No hay, de alguna manera, un análisis por parte de la gente que esto puede ser multicausal? Porque la pregunta que yo hice en la apertura, desde 1997 fue creciendo la OTAN. Diario La Nación, ¿no? Sí, porque ya tiene una postura definida con respecto a la posición bélica de Vladimir Putin. Pero sin embargo, ¿por qué se dio en el 2022 y no se dio antes? O sea, siempre hay algún aspecto psicológico que desata en cada una de las partes una medida, ¿o no es así? Mirá, yo creo que es fácil esta cuestión que vos iniciaste al principio, que tiene que ver con esto de la grieta, digamos. Es mucho más sencillo quién es el bueno y quién es el malo, que hacer este análisis que vos estás haciendo, ¿no? Es decir, que esto viene multicausal, multifactorial. ¿O por qué se hizo ahora? Con la geopolítica. ¿O por qué fue ahora? Claro, con varias circunstancias que obviamente son temas que vos sabés mucho más que yo. Pero más ¿no? A ver, vos fijate las paradojas, por eso la idea es que hagamos un ida y vuelta y que sigas con tu línea, siempre con tu línea profesional. Pero Donald Trump, que parecía que provocaba a todos, ¿qué es lo que hablaba por detrás? Donde Corea del Norte no hizo nada, no le hizo nada, ni declaró nada, donde China no hizo nada y Rusia no tuvo ningún tipo de reacción. Y ocurre esto ahora, donde tenemos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que prometió una cosa, o se infirió que prometió una cosa, que después, según Zelensky, no se cumplió. Mirá, en el año 1932, Einstein le hace la misma pregunta que vos me estás haciendo ahora. Muy bueno. Lo leí ese. A ver, contale a la gente, por favor. En el año 1932, Einstein le pregunta a Freud, ¿por qué ahora? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué ahora? ¿no? Y respecto de la guerra, bueno, digamos, lo que ellos juntos, pensando, digamos, ¿no? se dan cuenta es que la guerra tiene mucho que ver con el poder, ¿no? Es decir, con la perpetración del poder.
Eso desde la perspectiva, uno podría pensar, más sociológica. Y desde la perspectiva psicológica, lo que le planteaba Freud a Einstein era que era escéptico, digamos, ¿no? Es decir, que él pensaba que lamentablemente las guerras no iban a terminar nunca, porque en el psiquismo humano hay dos fuerzas, ¿no? Es decir, que están peleando constantemente, y una es la fuerza de la pulsión de vida, y otra es la fuerza de la pulsión de muerte, el tánatos, digamos, la violencia. Entonces, digo, esta violencia inherente al ser humano es la que se ponía en juego en las guerras, ¿no? Digamos, esto es un poco lo que hablaron Freud y Einstein. No llegaron a ninguna conclusión y de hecho... Pero qué rico el totalmente. discurso, y de hecho, ¿no? tiempo después, digamos, fue la Segunda Guerra que tantas vidas costó, digamos, ¿no? Es decir, sobre todo... Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Sí, sí, realmente, bueno, muy estremecedor lo que estás contando. O sea, dos genios con su reconocimiento al día de hoy, haciendo ese tipo de planteo cuando uno se pregunta esto. Bueno, y dijimos, efectos psicológicos en la población. Vamos a la posguerra. Sí. Más allá de los suicidios, que lo Sí. hablamos, la posguerra. ¿Qué pasa con la gente? Mira, ahí hay dos situaciones para pensar, digamos, ¿no? Es decir, como te decía, Freud había estudiado a los heridos de las diferentes guerras y lo que él encontraba era que aquellas personas que no habían tenido un daño físico tenían más padecimientos mentales totalmente que aquellos que habían padecido un daño físico. Pareciera ser que el daño físico permitía anclar... Neutralizar. Exactamente, lo que te había pasado en la guerra y, digamos, poder hacer una construcción a partir de eso. En cambio, aquel que no había tenido ningún daño, ¿no? Es decir, tenía las distintas neurosis de guerra que Freud mencionaba. Y inclusive también en esto, ¿no? Es decir, la culpabilidad del sobreviviente, ¿no? Es Claro. decir, de por qué, digamos, él se murió y yo estoy acá vivo. Y después estas investigaciones que yo te comentaba arrojan datos estremecedores de que cada persona que es afectada por la guerra, ¿no? Es decir, que tiene una afectación, una herida, que muere en la guerra, impacta entre 200 y 400 personas psicológicamente. ¿En serio? Exactamente. Es decir, si hay una pérdida de una vida, eso impacta a 400 a 200 personas. Con lo cual, digo, nosotros todavía estamos hablando de la guerra de Malvinas, del impacto en estos jóvenes, adolescentes que fueron enviados a la guerra sin herramientas, ¿no? Es decir, y esto dura una gran cantidad de años, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, la afectación psicológica de la población ucraniana va a dar para mucho tiempo. Para mucho tiempo. Lamentablemente. Bien, hablamos de los distintos abordajes de la guerra, ¿sí? Y me preocupa, ¿qué es lo que preocupa? Bueno, la guerra en sí, ¿cuándo se finaliza? ¿Cómo se finaliza? ¿Cuándo vuelva la gente a sus hogares y demás? ¿Y qué es lo que va a quedar? ¿Sí? ¿En qué es lo que va a quedar? ¿Cómo reconstruir? ¿Cómo se plantea desde el punto de vista psicológico? ¿Cómo me reconstruyo yo después de una guerra? Bueno, mira, yo estoy estudiando a un profesor que se llama Moti Ben-Shakar, es un argentino que se fue a vivir a Israel, ¿no? Y se encontró un pacifista, se encontró operando en una gran cantidad de guerras, inclusive estuvo trabajando acá en el atentado a la AMIA y el atentado a la Embajada de Israel, y él lo que planteaba era que, digamos, los equipos psicológicos tienen que trabajar con aquellas personas que han sido impactadas por la guerra hasta 3 años continuamente, digamos, ¿no? O sea, digo que el día después de la guerra es donde mayor impacto tiene el trabajo psicológico con los damnificados de la guerra. Qué tema, ¿eh? Realmente, a medida que vas hablando, uno tiene la construcción de miles y miles de preguntas. A ver, cerrame una reflexión final, pero volvamos o remarquemos a Einstein y a Freud, a ver qué es lo que más te impactó. Ya lo marcaste, aunque sea resaltar de esa conversación entre ambos sobre la guerra, ¿no? Yo arranqué muy desde el llano, sí. Arranqué la canción Sol de León Gieco, ¿no? Y si quieren todos ustedes, le digo, León Gieco se hizo famosa esa canción, se canta en 50 idiomas en el mundo y no le iba a poner en el disco, o sea, para romper un poco la estructura de la entrevista. Pasó Charly García, le dijo, esta es la que más va a pegar. Y fue la canción
que la guerra no me sea indiferente, ¿no? Sí. A ver, vamos esta conversación para tratar de extrapolar a dos genios, y me refiero a Einstein y a Freud, ¿no? Sí, es interesante porque, a ver, Einstein le pedía una respuesta a Freud. Diciendo, vos tenés la posta. Claro, como vos sabés, ¿no? Y Freud le decía, construyamos saber juntos, ¿no? Es decir, Sí. y, digamos, Einstein era el optimista y Freud era el pesimista. El pesimista. Y después la tortilla se invirtió. ¿En digamos, serio? ¿no? Es decir, me parece que los dos ahí quedaron un poco confundidos, ¿no? Respecto a esta situación, sobre todo por no darle al mundo una respuesta positiva frente a algo que ellos ya veían que no iba a tener una respuesta positiva, lamentablemente, ¿no? Me encantó. Te agradezco. Señores, no se vayan, se quedan con nosotros acá, en Unidad Federal. Bueno, señores, continuamos acá con Unidad Federal. Estamos con el doctor Juan Bautista Tinguely. Vamos a hablar de un tema también muy sensible a la... Fíjense cómo lo abordo. Es jurídico, sí, pero muy sensible a la realidad económica argentina, que es el tema de los desalojos, ¿sí? Desalojos de distinta índole, ¿no? De ocupantes, puede ser o no de inquilinos, de ocupantes. Inquilinos, ocupantes, se te intrusos. metieron en tu casa, y se te metieron en tu casa. Me acuerdo cuando mi abuela estuvo gravemente enferma, fue a vivir con nosotros, ¿y qué le pasó? Tuvo ocupantes, ¿no? Y hubo distintas peripecias. Y ahora contanos un poco las peripecias que se dan cuando querés desalojar un ocupante de tu casa. Tal cual, bueno, esto es un poco más de lo mismo de lo que estamos atravesando todos con la vigencia de esta ley de alquileres horripilante, digamos, que por la cual ha bajado la oferta de departamentos, que se suma a esto de que hay departamentos ocupados con procesos judiciales en trámites que no se resuelven. Es decir, no tenemos a la gente afuera. Y acá, bueno, la nueva ley de alquileres, por ejemplo, te propone la mediación obligatoria para procesos de desalojo. Perdés 2 meses ya. 2 meses. Estamos hablando de causales concretas que todo el mundo sabe que hay certeza en la falta de pago o el vencimiento del contrato. O sea, me debes... Es 2 más 2 es 4. Me debes 2 años, pero para simplificarle, Sí. explicarle a la gente. Me debes 2 años de alquiler, entonces vos me pedís una mediación que puedo perder 2 meses más. Así es, Bien. tal cual. Cuando hay algo concreto, me pagaste... A ver, en cualquier estado, en algunos estados de Estados Unidos, va el sheriff y te pregunta, ¿tenés el último recibo de pago del alquiler? No. Bueno, tenés 10 días para desocupar. Si pasan los 10 días, van y te desalojan por la fuerza pública. Sheriff sería el comisario. Sí, sí, tal cual. Es así como funciona en algunos estados de Estados Unidos. Por Estados Unidos, me imagino acá los comisarios en ese negocio, ¿no? Pero bueno, que no me escuche, ya me preocuparía. Sí. Me preocuparía, ¿viste? Bueno, a ver, la persona, el propietario, el locador, tiene un primer problema, que tiene que iniciar un procedimiento judicial en donde le tiene que explicar a un juez qué es lo que le ocurrió. Sí. Cuando es algo concreto, digamos, falta de pago, vencimiento de contrato. Si matas el contrato, venció el contrato, no me pago. Se tiene que buscar un abogado, tiene que acordar un horario con el abogado, gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Presenta el contrato. Si el contrato no tiene firma certificada por escribano público, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, hay que hacer una pericia caligráfica. Vamos despacio. Muchas veces, señores, Sí. porque me pasó en un contrato que había firmado, ¿por qué con escribano y demás? Fíjense, vos por ahorrarte unos pesitos con el tema del escribano, si tenés un ocupante. No está certificado, pericia. La pericia es lo que te debe llevar, el tiempo que te Tal lleva. cual, y para ahí pidiendo podés turno. impugnar a los peritos. Tal cual, porque para la justicia de Argentina la pandemia no terminó, entonces hay que pedir turno para concurrir, te tienen que dar turno, el perito tiene que ver la documentación, hay que hacer cuerpo de escritura, bueno, todo eso. Pero, a ver, tenemos un escenario prepandemia en donde los desalojos duraban aproximadamente entre 8 meses y 1 año, y después con los decretos del presidente de la Nación con motivo del coronavirus y la pandemia, que congeló los alquileres y suspendió la ejecución de los desalojos, tenemos desalojos que van a tardar entre 2 y 3 años, digamos, lo cual es una locura. Ya de por sí, en el escenario prepandemia, estamos hablando de tiempos que representaban realmente una locura. Pero, 8 meses y 1 año sin disponer de tu propiedad. Perfecto, vamos a los decretos, culpamos al presidente, todo perfecto, vamos a los decretos. No, pero vamos a los decretos. Pero ¿no hay también por parte de la justicia lentitud? Porque va a ser, no focalicemos, obviamente como abogado te toca defender al Poder Judicial, pero yo trato de atacar a los 3 poderes. No, ahora voy a criticar. A los 3 poderes, porque dijiste ley de alquileres, a ver,
La propuesta de la ley de alquileres que vos mencionaste, estuvo sentado en tu lugar, fue Darío Lipovetsky del PRO. Correcto. Y que en su momento cayó muy bien a todo el mundo. Sí. Y fue aprobada, que no me acuerdo si era unanimidad, no quiero decir, pero realmente fue consensuada con un índice muy alto. Bien, punto 1. Poder legislativo. Poder Ejecutivo, la firma de por el tema de la pandemia, los decretos del Poder Ejecutivo. Sí. Poder Judicial. Te dicen en todo que la justicia es lenta. Y estamos en lo cierto. Son las Cuando verdaderas... fue el desalojo, discúlpame, Sí. lo vamos a comentar, pero se lo quiero comentar a todos ustedes. Cuando consiguió el fallo judicial, justo la casa estaba en mal estado, la de mi abuela y demás, y le dijeron a mi madre, la ocupa hoy porque en 48 horas le vuelven a ocupar la casa. Fue el consejo que le dieron ahí la fuerza de seguridad. ¿Sí? Terrible. Terrible. En vez de decir, terrible, ocúpenla porque si, bueno, ¿no es lenta también la justicia? Los problemas de la justicia y las verdaderas reformas que necesitan los ciudadanos de a pie. Cuando hablamos de reforma de la justicia, Comodoro Pi, a ver, las verdaderas reformas están en el seno de la sociedad, del ciudadano de a pie, que necesita estas soluciones rápidas y expeditivas para situaciones concretas en donde hablamos de hechos concretos y acreditables. Vencimiento de contrato, falta de pago. Bueno, te llevé al escenario judicial, presentamos la demanda, Gustavo. Bien. Contrato con firma certificada, es lo que recomendamos los abogados, para evitar toda la demora que genera una pericia y demás, ante un desconocimiento de una firma. Llega el momento de notificar al inquilino. Sí. Bueno, acá empieza la madre de las batallas, notificarlo. Tenemos una persona que del otro lado saca la chapa de su domicilio. Saca la chapa, sí. la chapita. Sí, sí. Con el destornillador saca la chapita. Bueno, llega el oficial notificador, no encuentro el domicilio. Bueno, nosotros tenemos que aportar fotos, los abogados, fotos, darle indicaciones. Entre la casa pintada amarillo y entre la casa la reja negra. Bueno, todas esas cuestiones, digamos, pasa el tiempo, semanas, meses, y entre que el oficial notificador va y trata de practicar la diligencia frustrada en una primera oportunidad, frustrada en una segunda oportunidad porque no atienden a mis llamados, frustrada en una tercera oportunidad... ¿En esa notificación frustrada no se puede hacer uso de la fuerza pública? No. Le tocan la puerta, el señor tiene que salir. Si el señor no sale, la justicia tiene que notificar en días y horarios inhábiles. Sábado, domingo al mediodía. Te caen, tocan la puerta, nada. Volvemos. Señor juez, me pasó todo esto. Ya pasaron 3 meses para todo esto. Señor juez, me pasó todo esto, ¿qué hago? Bueno, clávele con un tenedor, el oficial notificador, la notificación en la puerta bajo responsabilidad de la parte actora, se llama. Yo me hago cargo de la notificación, intenté, hice lo posible, nos encontramos en esta situación. Bueno, contesta demanda el inquilino. Pide una audiencia de conciliación, que es una posibilidad que no está en el Código de Procedimiento, pero es facultativo el juez de decir, bueno, el señor tiene familia, vamos a hacer que las partes se acuerden. Bueno, se fija una audiencia a 30 días. Bien. O a 20 días. O sea, ya proceso dilatorio. Tal cual, seguimos perdiendo tiempo, entre comillas, y mientras tanto nadie paga el alquiler, nadie paga los gastos, nadie paga el ABL, nadie paga las expensas. Estamos en esta situación donde... Finalmente, si llegamos a una sentencia, cuando lleguemos a una sentencia, para ejecutar la sentencia, llegamos con la orden judicial, el oficial de justicia que se presenta, y acá cada maestrito con su librito. ¿Qué contiene la orden judicial? ¿Qué facultades tiene el oficial de justicia? ¿Se puede tirar abajo la puerta? Para llevar adelante la medida. Bueno, acá forma parte de las facultades que te autoriza el juez. No quiero decir que esté de acuerdo, pero pregunto. Porque a veces amenazan, te tiran la puerta abajo. Bueno, a ver, las facultades que te da el juez. Fuerza pública. Hay jueces que en la primera de cambio no te autorizan auxilio de la fuerza pública. Entonces uno va, el propietario que ya pasó por todo esto, va con el oficial de justicia y su abogado, le tocan la puerta, señor, retírese. No. Bueno, vuelve el mandamiento frustrado y tenemos que pedir que el juez autorice auxilio de la fuerza pública. Y así con cada una de las facultades. Si encontramos una persona enferma... A ver, disculpen, pero te hice la pregunta esta de auxilio de la fuerza pública. ¿Puede forzar la puerta para entrar? No, salvo que el juez te autorice a que te auxilie un cerrajero. Ah, bien. Por eso digo, porque te dicen...
no puede entrar, no puede Es entrar. lo normal que te autoricen auxilio de la fuerza pública y auxilio de los servicios de un yo dije cerrajero. tirar la puerta abajo, pero Entonces, es el bueno, auxilio de un cerrajero. Llega el cerrajero, que ¿quién lo paga? El propietario lo paga. ¿Quién? Y el cerrajero, como sabe que es un negocio conveniente, cobra más caro, ¿no? Tal cual. En algunas jurisdicciones hay ordenanzas que determinan que no se pueden colocar luego de un desalojo los muebles de la persona en la vía pública. Sí. Entonces tenés que llevar un flete. Bien, El propietario lo paga. bien. Tenés que llevar un guardamueble, porque esos muebles tienen que estar en algún lugar. Sí. Y como mínimo tenés que pagar un mes de alquiler para que la persona lo retire, Sí. a riesgo de que queden para el guardamueble Sí. al final del recorrido. Bueno, todos estos gastos tienen que ser solventados por el propietario. ¿Qué otra medida hay? Hay algo que se llama desocupación anticipada. Sí. Es decir, una vez que se contesta El demanda... desalojo anticipado. El desalojo anticipado. Una vez que la persona contesta demanda o no contesta demanda y queda en rebeldía, podemos pedir el desalojo anticipado, que es algo que hay una cláusula operativa en la mayoría de los códigos de procedimiento de todas las jurisdicciones. Darle la posibilidad al propietario de, bueno, no aparece nadie o contestaron demanda, denme la posibilidad de tener la tenencia de la propiedad, aunque sea precariamente. Bueno, te la autoriza el juez bajo caución real, es decir, tenés que pagar y hacerte responsable. Esto ¿Qué es lo que pagás? entre 3 y 6 alquileres. 6 Sí, alquileres. esto no está escrito en ningún lado. Es discrecional por el juez fijar el monto de la caución. Es decir, vos te tenés que hacer responsable, ¿sabés por qué? Por si te sale mal el juicio y la sentencia es adversa, lo cual en cuestiones elementales como vencimiento de contrato y falta de pago no habría mayor riesgo, pero vos te tenés que hacer responsable. Todo lo que estás contando Sí. es por lo cual a mí me ha tocado inclusive ser propietario inquilino, mejor dicho, alquilar una casa en mi propiedad para alquilar otra que era más grande. Me tocó eso. Y cuando veo lo que escribían, o sea, si vos lees esto como inquilino, de buena fe, que vas a pagar, que te vas a ir y dejando la casa en mejor estado que el estado que la recibiste, ¿sí? Lo digo por mí, Sí. lo digo por mí. Sí. Pero yo leía y digo, ¿con qué escribió? Escribió con los moñones acá, el locador, o sea, puso de todo, por poco que te iban a poner contra la pared y te iban a fusilar. Sí. Pero veo que todo lo que estás contando es lo que hace este mecanismo, que se vaya desvirtuando el tema de los contratos de locación, buscar más variables para asegurarse que sea más oneroso o que no existan propiedades en alquiler, ¿no? Correcto, y también el tema de las garantías propietarias, que para ejecutar un inmueble hay un largo recorrido. Es más fácil embargar una cuenta bancaria que ejecutar un inmueble en la República Argentina. ¿Y entonces? Digamos. Bueno, entonces hay que hacer un mix de garantía propietaria con recibo de sueldo. Digamos, porque si no, hoy en día todos los locadores... Entonces eso lo das como consejo. Sí, claro, sí, lo doy como consejo. No nos quedemos solamente con garantía propietaria, que acrediten ingresos y tengamos un recibo de sueldo de una antigüedad. Pero lo tiene hoy y pero deja de trabajar dentro de... Sí, bueno, tal cual. 1 o 2 recibos de sueldo, entonces, Sí. para que el alias se reduzca por lo menos, porque estamos dentro de lo aleatorio, a ver qué es lo que va a ocurrir. Nosotros tratamos de verificar antecedentes de la persona que va a alquilar, pero se plantea una discusión. ¿El Estado se tiene que hacer cargo de la gente desalojada o quién se va a hacer cargo de esa gente? Digo, porque hay todo un procedimiento en donde los jueces tratan de preservar la integridad de los menores. Entonces, eso genera dilación en los procedimientos. Dilación en los procedimientos justamente para preservar a la gente que está dentro del inmueble. Gente que está ilegítimamente. Bueno, algunos se agarran, o sea, el clásico es un bebé. Te meten una mujer, un bebé. O una mujer embarazada. Pero hay más, ¿no es cierto? Hay más. Sí, a ver, se frustra la diligencia cuando hay menores. Sí. No trajiste asistentes sociales, la Defensoría de Menores. Bueno, vuelve el mandamiento con el informe del oficial de justicia y uno tiene que volver a pedir la medida y transcurren 30 días más. 30, 40 días más para llevar adelante una nueva medida y que haya un animal adentro. Bueno, ¿hay asistencia para este animal que está acá adentro? ¿Hay asistencia, llamar a una ambulancia? ¿Asistencia para un perrito? Sí, Sociedad Protectora de Animales, sí, por supuesto. Si hay un animal, digamos, tiene que haber, digamos, porque no hay facultades, el policía no puede sacar o el oficial de justicia no puede agarrar el perro y sacarlo. Y la manda es desocupar el lugar, dejarla libre de ocupantes. Sigamos con otro tema más.
enfermos, por ejemplo. Sí. Hay una persona enferma o discapacitada, tiene que haber una ambulancia en el lugar. Tiene que haber una ambulancia del SAME, en el caso de Ciudad, de Buenos Aires y provincia, tiene que haber una ambulancia ahí para asistir a la persona enferma. Y con todo esto se pierde tiempo. Seguimos ocupando y sacando del mercado inmuebles que están dispuestos a ser ofrecidos para alquilar. Digamos, ya los propietarios están acobardados, esa es la realidad. Bueno, ¿y la conclusión final? La conclusión final es Reforma. Reforma urgente, digamos, que seamos expeditivos, que con el contrato de locación vencido ya pueda obtener una orden judicial para sacar a la gente. Digamos, O sea, con eso tan simple, o sea, Así ahora, es, porque, así es. a ver, yo me imagino acá el televidente. Bueno, el abogado representa a los locadores. Entonces vamos a, como comenté, Sí, mi doble sí, caso, ida y vuelta. locador-locatario, que me ha tocado ser. Sí, el doble caso, bueno, también defendés a los locatarios, a los que alquilan, en la medida que a los buenos, a los que pagan, a los que cumplen y demás, lo defendés con un procedimiento que se simplifica en caso de no pago, ¿no es cierto? Esta es la verdadera reforma que necesitamos los argentinos, un retazo de la verdadera reforma, que se ocupe esta reforma de las necesidades de los ciudadanos comunes. Porque, ¿sabes qué? Porque justo la reforma del contrato de alquiler vino por las cláusulas de ajuste, la inflación y demás. Y en Nadie definitiva, está contento ahora. ¿Cómo? Nadie está contento. Nadie está contento. Pero Todo el dejando mundo de está lado, puenteando la ley de alquileres. Ya no se habla más de 3 años. Utilizan la figura de 1 año con fines determinados, 6 meses con fines ¿qué determinados. sería fines determinados? Fines determinados. A ver, alquilo por razones laborales, por dibujo. Bien, Y claro. ahí sí se pueden practicar ajustes semestrales, que es lo que Clarísimo. quiere la gente. La demanda de los locadores es esa. Clarísimo. Muchísimas gracias, Juan Bautista. Gracias a vos. Señores, no se vayan. Por favor, se quedan porque tenemos una comunicación en directo con Rusia, con un periodista que nos va a contar qué es lo que está pasando ahora en este momento. Bueno, señores, sí, acá en Unidad Federal estamos en una comunicación directa a Moscú con Cristian Lamesa, que es analista internacional. Cristian, Gustavo Idoyaga te habla, muy buenas noches acá. Y bueno, vamos a ver, contanos un poco, ¿cómo está el escenario a nivel estratégico de qué es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania? Bueno, Gustavo, muy buenas noches, un abrazo grande y un placer de mi parte estar con vos y con tu audiencia. Bueno, la situación se plantea complicada aquí en este lado del mundo. Yo estoy aquí en Moscú y bueno, digamos que en cuanto a lo estratégico, creo que bueno, a lo largo de los últimos meses y si nos remontamos más allá en el tiempo, a lo largo de estos 8 años, que es cuando empezó realmente esta situación, allá por 2014, bueno, no quedó más remedio para el gobierno ruso que hacer esta operación militar, que realmente es algo que no es deseado por el pueblo ruso, claro está, tampoco por el pueblo ucraniano, son dos pueblos hermanos, pero bueno, sin lugar a dudas, es bueno, la única salida que quedó, perdón, y bueno, creo también que la estrategia en esta operación es hacerlo del modo más rápido posible. A Rusia no le sirve, no le conviene una campaña muy extendida en el tiempo y está buscando y necesita, y por eso se están esmerando en que sea quirúrgica en cuanto a las operaciones y que se afecte lo menos posible al pueblo ucraniano, porque realmente, como decía antes, hay que entender la mentalidad de los pueblos eslavos, hay que estar acá para conocerlo, y son el pueblo ruso, el pueblo ucraniano y el pueblo bielorruso, son el mismo pueblo, tienen un origen común, allá por el año 900, por ahí, en la Rus de Kiev. Entonces es una situación no deseada, pero como dicen, cuando hay que pasar el mal trago hay que hacerlo rápido y de la mejor manera posible. Bueno, ahora tenemos el mal trago, pero lo dejamos para después. Ahora me interesaría saber, desde Moscú, desde Rusia, cómo se está sintiendo, cuál es el impacto, cuál es la reacción de las medidas económicas que desde, ya sea
Europa, Estados Unidos están implementando en contra de Rusia. O si querés le podemos agregar medidas deportivas, el tema de, bueno, de la no participación en los Juegos. Sí, el punto ese es muy importante, el que planteas, y el presidente Putin hizo unas declaraciones que me parece que marcan bien este panorama. Él dijo, ninguna sanción es más importante que la seguridad de Rusia, ¿no? Que la seguridad del país. La seguridad del país es algo que se sintió claramente amenazada a través de toda la manipulación que se hizo del gobierno ucraniano. Como yo mencionaba, a partir del golpe de Estado de 2014, los diferentes gobiernos fueron manipulados por Occidente. Y entonces, bueno, este peligro, ¿no? Esta OTAN avanzando hacia las fronteras de Rusia, no desde ahora, sino desde hace más de 20 años, derivaron en esta situación lamentable. En cuanto a las sanciones que vos me preguntabas puntualmente, Gustavo, sí, hago una pausa si vos me querés decir algo. No, yo le voy a pedir al señor director si podemos buscar una imagen del avance, lo publicó el diario La Nación, quiero aclarar para citar la fuente, el avance desde 1997 de las bases militares de la OTAN para relacionarlo con tu comentario. Ahí tenemos, yo me voy a acercar acá a la pantalla, cuando me permita, acá estamos, me estoy acercando acá a la pantalla. Con esto te voy a aclarar algo, Cristian, por más quirúrgico que sea, como lo planteás vos, uno repudia todo tipo de guerra, ¿no? Eso, pero acá estamos viendo todas las bases militares que están ubicadas cerca de Rusia, ¿no? Entonces, si la amenaza latente era una base militar en Ucrania, ya directamente, bueno, es lo que percibe Rusia que se está metiendo dentro de Rusia. ¿Es correcto? Exactamente. Adhiero a tus palabras, Gustavo, en cuanto a que las guerras siempre son algo repudiable, es algo que es lamentable y que nadie desea, por supuesto, ninguna persona de bien lo desea. Desgraciadamente la disyuntiva tremenda a la que se enfrentó Rusia en este momento, considero yo, según mi análisis que hago de la situación, es, como decía antes, una cuestión que tiene que ver con su propia seguridad. Eso que vos mostrás ahí, Gustavo, lo pinta perfectamente, y el año que vos marcás, el año 1997, es central en esto, porque ese es el año en el que se firma el acuerdo Rusia-OTAN, en el cual se llega a una serie de compromisos que 2 años más tarde, tan solo 2 años más tarde, en 1999, fueron transgredidos cuando se incorpora a la OTAN una gran cantidad de países, entre ellos Polonia, Hungría, Bulgaria, que habían pertenecido al Pacto de Varsovia, ¿no? A esa alianza militar que se contraponía a la OTAN, que fue creada después de la OTAN. Y 5 años más tarde, en 2004, se incorporan a 3 exrepúblicas soviéticas, a Letonia, Lituania y Estonia. Entonces esto fue meterse directamente, el equivalente a si Rusia hace un acuerdo, o peor aún, vamos a ponerlo de este modo, si Rusia instiga un golpe militar en México, instala un gobierno prorruso y pretende poner bases militares y misiles apuntando a Washington. Estados Unidos, sinceramente lo digo porque en esto no hay que tener doble rasero para entender la geopolítica, se sentiría amenazado, del mismo modo que se sintió amenazado hace algunas semanas cuando el vicecanciller ruso dijo que no se descartaría la idea de tomar una medida recíproca de instalar en países amigos de Latinoamérica como Cuba, Nicaragua o Venezuela, con la anuencia de estos países, bases militares, a lo cual Estados Unidos dijo que si eso llegaba a suceder, tomarían durísimas medidas al respecto. Bueno, es lo que hace Rusia. Entonces, me parece, reitero, el doble rasero no nos da un buen resultado en el análisis. Y lo que vos marcabas de las sanciones, que es un tema muy importante, y yo marcaba esto que refería el presidente Putin, en el punto económico fundamentalmente, que es el que más daño busca hacer a la economía rusa y al pueblo ruso, yo debo decir que a la larga, y no sé si no a la corta también, van a terminar siendo contraproducentes para Europa principalmente y para Estados Unidos, porque desconectar del sistema SWIFT a determinados bancos, no son todos, yo acá en Rusia sigo usando mi tarjeta de crédito. Ahí está, discúlpame, vamos a ese tema. El uso de la tarjeta de crédito. Discúlpame, vayamos a ese tema.
Vos, argentino que está en Rusia, ¿hoy podés usar tu tarjeta de crédito? ¿Hoy podés ir al sistema bancario a retirar dinero? Sí, te explico. Sinceramente, te lo digo con toda honestidad, no he retirado dinero en efectivo de ningún cajero porque no acostumbro a hacerlo, no lo hago. Acá prácticamente no está todo bancarizado. Vos con la tarjeta de crédito pagás todo. Bien. Hasta este momento no tuve ningún problema. En el único lugar que tuve problema y me tuve que manejar en efectivo fue en Crimea, donde estuvimos paseando alrededor de una semana, 10 días. En Crimea existe un problema que tiene que ver con un aislamiento del sistema bancario, entonces ningún banco que no sea ruso puede operar. Entonces ahí directamente me manejaron en efectivo. Dentro de Rusia me manejé en todo momento con la tarjeta de crédito. Y me pasó ayer, en el día de ayer, ir a recargar la tarjeta Troika, que es la tarjeta que es como la sube de acá, para hacértelo sencillo, Gustavo. Fui a recargar la Troika en el metro, a pagar con la tarjeta de crédito y me la rechazó. Pagué en efectivo 500 rublos, seguí adelante. Dije, bueno, esto es fruto de la desconexión del SWIFT. A la noche vamos al supermercado y iba a pagar en efectivo y digo, voy a probar con la tarjeta, a ver si la rechaza también. Pasó perfectamente bien. Y hoy también fuimos al supermercado y pagué con la tarjeta de crédito y pasó perfectamente bien. Entonces estas sanciones son selectivas, digamos, no es a todos los bancos. Y sí va a afectar a la Comunidad Europea o sea, si ellos no pueden pagar el gas ruso, porque no se puede hacer el intercambio de esa exportación de hidrocarburos, no lo van a tener. Y el que se va a afectar es Europa, porque China ya le dijo a Rusia que todo el gas que no le compre Europa se lo va a comprar China porque lo necesita. Las sanciones, y con esto cierro este tema, si podés seguir vos, Gustavo, si querés hacer algunas otras preguntas, las sanciones personales que se le ponen al presidente Putin, al ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov y a otros miembros del gabinete son una cuestión puramente decorativa, más allá que sí tiene un carácter que lo toma el Estado ruso, por una cuestión diplomática la toman como una ofensa contra la nación, ponerle sanciones personales al presidente que es el representante del pueblo, ¿no? Elegido por el pueblo. Pero ¿por qué te digo que es decorativo? Porque por ley, una ley que propuso el presidente Putin y que se sancionó y está en vigencia, prohíbe taxativamente que cualquier miembro del gobierno ruso en cualquiera de sus niveles y también cualquier miembro de la... Estamos acá en comunicación. La RAD es la bilateral, que serían nuestros diputados, no pueden tener ni siquiera una cuenta bancaria en el exterior, no pueden tener bienes muebles o inmuebles en el exterior. O sea que ponerle esa sanción personal al presidente Putin o a estos individuos, a estos funcionarios del gobierno ruso, es totalmente inútil. Clarísimo. Cristian, muchísimas gracias por contactarte con nosotros. Vamos a seguir entrevistándote. Cómo no, un placer y cuentan conmigo para cuando lo deseen. Señores, ahora vamos a un pequeño corte. Te quedás con nosotros para el cierre de Unidad Federal. Bueno, señores, cerramos el programa del día de hoy. Tenemos todas las voces, ¿eh? Cuando uno escucha ataque quirúrgico, no estoy de acuerdo. Se los quiero mencionar porque es importante, ¿no?, que sepan la opinión. No estoy de acuerdo. Como iba a ser el mismo ataque quirúrgico a Afganistán o Irak por parte de Estados Unidos, donde murió muchísima gente. O sea que volvamos al principio de lo que uno piensa. Solo le pido a Dios que la guerra no nos sea indiferente. Y ahora sí, los agradecimientos primero a todo el equipo de producción que hizo posible la conexión con Rusia, a la productora, a Charlie, a Diego, a Seba, a todo el equipo que trabaja acá en Producción Cero. También tenemos que agradecer a Sastrería Windsor, @Sastrería Windsor. Este saco, esta camisa, ¿es de quién? Lo ven acá abajo. Sastrería Windsor, que está ubicado en la calle Maipú 843. Señores, también mi agradecimiento a nuestra maquilladora, que es Paula Johnson, o Paula Riofrío, pero aparece como @Paula_Johnson. Señores, me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene en este programa que se llama Unidad Federal.